Have a thought and have a vision, don't get caught up in the millions, yeah. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light it up. Light this shit up. Soy Son Goten en Dragon Ball capítulo 126 al 130. No importa quién soy yo, y mi nombre es aún menos importante. Tu actuación en el torneo de poder fue brillante, y tu nombre se ha extendido por todos los universos. Así que, déjame ver la fuerza de un mortal que puede superar el nivel de un dios de la destrucción y alcanzar el nivel de un ángel, dijo Merno, todavía luciendo una cálida sonrisa. Su ki era estable, puro, sin el más mínimo atisbo de maldad. Goten se mostró escéptico. Este tipo no debería ser un villano, ¿verdad? Si fuera un villano, su cuerpo al menos tendría un ki maligno, incluso si fuera un ángel. Si esto es lo que quieres, lo siento, pero no me interesa ahora mismo, respondió Goten con indiferencia. Aunque estaba ansioso por mejorar su fuerza, no estaba interesado en una batalla sin sentido. Además, esta vez había salido para viajar con Videl, por lo que no quería pelear. Lo siento mucho, pero puede que no seas tú quien decida este asunto. Lo quieras o no, esta batalla de hoy no se puede evitar, dijo Merno, levantando la boca en una sonrisa. Su mano derecha se estiró como un rayo y un portal dimensional apareció frente a él. Agarró a Videl de inmediato. ¿Y ahora qué? ¿He despertado tu interés en luchar? Si aún así eliges no luchar, la encarcelaré para siempre en una dimensión diferente para que nunca la encuentres. El tono de Merno seguía siendo tranquilo. Los ojos de Goten se volvieron extremadamente fríos. Odiaba que alguien amenazara a sus seres queridos. Por eso tardó en aceptar a Videl. A medida que su fuerza crecía, sus oponentes se volverían más fuertes y peligrosos. Esto era lo último que quería ver y era absolutamente intolerable. Ja. Al segundo siguiente, Goten rugió de repente. Llamas gaseosas verdes vibrantes salieron disparadas de su cuerpo en un instante. En poco tiempo, se transformó en Super Saiyan IV. Un aura de ki verde hierba parpadeó alrededor de su cuerpo y sus ojos eran extremadamente fríos. Belmod y Kitela, que no estaban lejos, se sorprendieron directamente y retrocedieron más de 3 metros. Oye. Parece que los rumores sobre ti no estaban del todo equivocados. Este tipo de poder está de hecho más allá del nivel del dios de la destrucción y de hecho ha alcanzado el nivel del ángel. Tengo que decir que eres muy fuerte, y mi sangre está empezando a hervir. Merno dijo emocionado, todavía sosteniendo a Videl. Debería ser emocionante luchar contra un mortal tan poderoso. No me importa quién seas, pero lo que acabas de hacer me hizo enfadar mucho. Aunque seas un ángel, si haces algo así hoy, no esperes salir de aquí con vida, dijo Goten, con un tono tan frío como el hielo. Aunque sabía que el tipo que tenía delante tenía un 90% de probabilidades de ser un ángel, amenazar a sus seres queridos era absolutamente imperdonable. Incluso si matar a un ángel y a los dioses de la destrucción pudiera traer consigo el castigo de Zeno y el gran sacerdote, en ese momento ya no podía controlarse. ¡Qué comentario tan infantil! ¿Crees que puedes derrotarme con tu fuerza? No me compares con esos tipos como Whis. Dijo Merno, todavía sonriendo con confianza. Incluso si este tipo tenía lo necesario para vencer a Whis y Vados, era imposible que Goten lo derrotara. Cuando Merno terminó de hablar, Goten lanzó un puñetazo de la nada. Un portal apareció frente a él y, al segundo siguiente, su puño golpeó con fuerza el rostro de Merno. Goten aprovechó la oportunidad para recuperar a Videl. Es demasiado peligroso aquí. Déjame enviarte de regreso a la Tierra primero. No te preocupes, estaré bien, le dijo Goten a la aterrorizada Videl. Un portal apareció a su lado, enviando a Videl a través de él. En el siguiente segundo, el portal se cerró. Si Videl se quedaba aquí, solo se convertiría en un objetivo para las amenazas, algo que Goten nunca permitiría. Jojojojo. Es increíble. Un simple mortal y has dominado la habilidad de la manipulación espacial. Tengo que decir que tu habilidad está más allá de mi imaginación, dijo Merno, limpiándose la sangre de la comisura de la boca. Sus ojos se emocionaron más. Este era el super guerrero que estaba buscando, la pelea que estaba esperando.
Goten no lo decepcionó. No te sorprendas. Mi habilidad es más fuerte de lo que imaginabas, dijo Goten con frialdad. Y dije que ninguno de ustedes saldrá vivo de aquí hoy. A pesar de la emoción en el rostro de Merno, el tono de Goten permaneció gélido. Cualquiera que se atreviera a amenazar a sus seres queridos pagaría un alto precio. Incluso si este tipo fuera un verdadero ángel, no habría excepción. Es así, respondió Merno. Pues pruébalo. Después de hablar, miró a Belmod y Kitela. Esperar que estos tipos pelearan con Goten era una broma. Con su débil poder de combate, Goten podría matarlos en un instante. Eso era parte de su plan. Los tres dioses de la destrucción eran solo sus peones. Oigan. ¿Ustedes tres no odian a Goten del séptimo universo? Se burló Merno. ¿Qué están esperando? Esta es una excelente oportunidad. Si trabajamos juntos, definitivamente podemos matarlo. Los tres dioses de la destrucción tenían expresiones serias. Aunque odiaban a Goten, enfrentarse a él y a su inmenso poder hizo que el miedo inundara sus corazones. Sin embargo, ver a Merno reavivó su confianza. Aunque ciertamente no podían vencer a Goten solos, con la ayuda de Merno, el resultado era incierto. Después de todo, Merno era mucho más fuerte que otros ángeles, como lo demostraba su habilidad de manipulación espacial. Vamos a deshacernos de este bastardo mortal por completo, dijo Belmod, apretando los dientes y dejando atrás el miedo. Miró a Kitela y a Rumsi. Pase lo que pase, esta vez debo matar a este arrogante mortal, asintió Kitela con firmeza. Odiaba especialmente a cualquiera que estuviera asociado con Beerus. La última vez en la Expo Zeno, Goten los había humillado lo suficiente. ¡Ah! Gritó Rumsi con firmeza y corrió hacia Goten. Al ver su entusiasmo, Merno sonrió. Todo iba según lo previsto y todo iba sobre ruedas. Pronto, esas tres piezas de ajedrez perderían su utilidad. Y ahí empezaría la verdadera diversión. Tontos sin valor. ¿Creen que están calificados para ser mis oponentes solo porque unieron fuerzas? Goten resopló con frialdad. Entonces, su cuerpo destelló y se abalanzó sobre ellos. No estaba interesado en Belmod, Rumsi o Kitela, los tres dioses. Necesitaba deshacerse del tipo con aspecto de ángel primero. Los tres restantes no eran nada que temer. Podía matarlos en un instante. Mientras tanto, en el reino del dios de la destrucción del séptimo universo, Whis, que estaba entrenando a Goku y Vegeta, de repente sintió algo. Levantó la mirada con una expresión seria. Hermano mayor. Este ki pertenece al hermano mayor Merno. ¿Qué está pasando? ¿Y la ira de Goten? ¿Qué pasó? Susurró Whis para sí mismo. El ki divino que sentía era muy similar al de Merno. Pero Merno había desaparecido cuando el universo 13 fue destruido hace millones de años. ¿Por qué estaba apareciendo ahora? ¿Y por qué el ki de Goten se había elevado al extremo, viniendo del mismo lugar? ¿Podrían haber iniciado una batalla? ¿Qué pasó? Beerus, que estaba disfrutando de una deliciosa comida cerca, también sintió la ira de Goten y el ki de otros dioses de la destrucción. ¿Es el ki divino de otros tres dioses de la destrucción?, murmuró. ¿Qué está pasando? ¿Por qué vinieron al séptimo universo? Y parece que están luchando contra Goten. Al sentir el ki de todos, Beerus gimió y se sentó en el sillón reclinable, con los ojos enfadados. Aunque no había visto lo que había pasado, supuso que los dioses de la destrucción de otros universos querían deshacerse de Goten, ya que su existencia representaba una gran amenaza para ellos. Más importante aún, todavía estaban vivos gracias a Goten. Whis, ¿qué está pasando? Puedo sentir el aura de otros dioses de la destrucción y una aura divina muy poderosa. Parecen estar luchando contra Goten, dijo Beerus mientras se acercaba a Whis. No lo sé, Lord Beerus, pero parece que el problema es grave. Tenemos que ir a echar un vistazo, dijo Whis solemnemente. Si el aura que percibía era realmente la de Merno, entonces el problema era realmente grave. En ese momento, Goku y Vegeta, quienes se encontraban entrenando, sintieron la ira de Goten. Rápidamente corrieron hacia Beerus y Whis. ¿Qué pasó?, preguntaron, pero parecía que ni siquiera Whis y Beerus lo sabían. Goku, ¿no conoces la transmisión instantánea? Entonces llévanos rápidamente allí para ver qué pasó. Si los dioses de la destrucción de otros universos realmente están molestando a Goten, nunca los dejaré ir. Le dijo Beerus a Goku. En su corazón, ya consideraba a Goten como un amigo cercano.
Si los dioses de otros universos se atrevían a venir al séptimo universo para molestar a Goten, eso equivalía de buscar problemas con él. Nunca perdonaría a esos bastardos. Sí, señor Beerus, asintió Goku rápidamente y luego comenzó a sentir el ki de Goten. Después de capturarlo, utilizó la teletransportación y varias personas desaparecieron del reino de Dios. Cuando aparecieron nuevamente, estaban en el planeta donde estaban Goten y los demás. En ese momento, el planeta temblaba violentamente. Aunque Goten luchaba contra 4 oponentes, no estaba en desventaja. Belmod y Kitela no podían hacer nada en absoluto. Incluso su ki divino de destrucción no tuvo efecto en Goten. Belmod, Kitela y Rumsi, ustedes 3 bastardos que no saben cómo vivir o morir se atreven a venir al séptimo universo para causar problemas. Nunca los dejaré ir, gruñó Beerus al ver que Goten era atacado por 4 personas. Llamas purpúreas brotaron de su cuerpo mientras su ki se elevaba al extremo. La ley que los dioses de la destrucción no podían combatir había sido olvidada hacía mucho tiempo. Tenía que ayudar a Goten y darles una lección a esos tontos ignorantes. Vegeta, vámonos, dijo Goku mientras se transformaba en Super Saiyan Blue y corría hacia Rumsi. Aunque el oponente era un poderoso dios de la destrucción, Goku no podía quedarse de brazos cruzados y observar cómo intimidaban a su hijo. Maldita sea, Vegeta apretó los dientes, transformándose en Super Saiyan Blue y uniéndose al campo de batalla. Es realmente el hermano mayor Merno. ¿Cómo es posible? ¿Por qué apareció de repente después de haber desaparecido durante cientos de millones de años? ¿Y qué lo llevó a luchar contra Goten? Murmuró Whis con incredulidad. Cuando Merno era el ángel del universo 11, le gustaban mucho los mortales. Hacía todo lo posible por preservar a cualquier ser mortal en el multiverso, a veces incluso intercediendo cuando Zeno y el gran sacerdote querían borrar un universo. Ahora, Whis no podía entender por qué Merno uniría fuerzas con los dioses de la destrucción de otros universos para lidiar con Goten. Su ki no se había vuelto malvado. Era como si nada hubiera cambiado. Explosión. Explosión. La batalla duró apenas un poco más de 10 segundos. Goku y Vegeta salieron volando y cayeron pesadamente al suelo, saliendo de su transformación en Super Saiyan Blue. Con su fuerza, incluso el más débil dios de la destrucción era mucho más fuerte que ellos. No pudieron ayudarlos en absoluto. Beerus estaba a la par de Kitela del cuarto universo. Debido a que sus fuerzas eran similares, no hubo un claro ganador en poco tiempo. Su feroz batalla causó agitación en el séptimo universo, con algunos planetas explotando. Goten lo sintió. Percibió claramente que más de una docena de planetas en la galaxia del norte habían sido destruidos, algunos de ellos cerca de la Tierra. Maldita sea. No puedo dejar que los dos luchen más. Si esto continúa, todo el séptimo universo será destruido, pensó Goten. Golpeó a Merno y apareció frente a Beerus, apuntando su palma hacia la frente de Kitela. Mortal, ¿te atreves a matarme? Soy el dios de la destrucción. Intenta matarme si te atreves, provocó Kitela imprudentemente. Dije antes, seguramente morirás, morirás. Dijo Goten mientras una poderosa energía divina de destrucción se liberaba de su cuerpo. En el segundo siguiente, el cuerpo de Kitela fue instantáneamente tragado por la energía destructiva. Después de provocar a Goten, Kitela ni siquiera llegó a decirle una última palabra. Fue aniquilado directamente por la poderosa energía destructiva, sin dejar nada atrás. Había un precio que pagar por las amenazas y provocaciones. Esto debía ser conocido por todos ellos hoy. De lo contrario, tales problemas seguirían viniendo a él en el futuro. Todos miraron con sorpresa y solemnidad el lugar donde había estado Kitela. Había sido completamente aniquilado. ¿Estás bromeando? Ese bastardo mortal realmente mató a Kitela. Realmente se atrevió a matar a un dios de la destrucción. Imposible, es absolutamente imposible. Kitela es un dios real. ¿Cómo puede un simple mortal tener el coraje de matar a un dios? En ese momento, todos dejaron de luchar. Las expresiones de Belmod y Rumsi se volvieron muy feas. El horror, la solemnidad y el miedo se alternaban constantemente en sus rostros. La razón por la que se atrevieron a molestar a Goten fue porque creían que era solo un mortal sin antecedentes. También creían firmemente que un simple mortal, sin importar cuán poderoso fuera, nunca se atrevería a matar a un dios de la destrucción. Pero ahora, parecía que estaban completamente equivocados. Este tipo no solo se atrevió a matar a un dios de la destrucción, sino que además no mostró piedad.
Lo mató instantáneamente sin ningún remordimiento. En este caso, los dos también estaban en peligro. Como su fuerza no era mayor que la de Kitela, este tipo también podía matarlos. Más importante aún, este tipo no tenía miedo en absoluto. No dudaba en matar a un dios. Una expresión de miedo emergió instantáneamente de sus ojos, mezclada con arrepentimiento. Antes, siempre habían pensado que Goten no se atrevía a matar a un dios de la destrucción. Por eso actuaban de manera tan imprudente. Siempre habían querido darle una buena lección a Goten y mostrarle lo que significaba humillar a un dios de la destrucción. Pero ahora, este final era completamente diferente de lo que imaginaban. Por miedo, los dos dirigieron inmediatamente su atención a Merno. Parecía que Merno era su única esperanza de supervivencia. Sin embargo, después de que Merno vio que un dios de la destrucción había sido asesinado, no mostró la más mínima expresión de sorpresa en su rostro. Incluso parecía muy emocionado. Era como si esto fuera exactamente lo que quería. ¿Qué está pasando? La expresión de ese tipo no muestra ninguna intención de salvarnos en absoluto. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? Ya habíamos acordado claramente de antemano que nunca nos haríamos daño con él. Belmode y Rumsi se sintieron tontos. Hasta un tonto podría darse cuenta de que Merno los había engañado. El tipo que los había traído al séptimo universo no tenía intención de ayudarlos a vengarse de Goten. Era más bien una trampa para empujarlos a la muerte. Pero ahora, parecía que todo era demasiado tarde. Aunque eran dioses de la destrucción, no tenían la velocidad más rápida del universo y no tenían la técnica de movimiento instantáneo del Supremo Kai. Obviamente era imposible dejar ese lugar. Y Goten ciertamente no les daría esa oportunidad. Oh, no. Kitela fue asesinada de verdad. Al ver que Kitela había desaparecido por completo, el rostro de Berus se puso serio en un instante. Había perdido la compostura antes, pero ahora estaba completamente consciente. Un dios de la destrucción fue asesinado por un mortal. Esto era algo que Zeno y el gran sacerdote nunca permitirían. No importaba cuánto les agradara a Goten, este asunto se había vuelto muy serio. Oh, no. Un dios de la destrucción fue asesinado. Parece que la situación se ha vuelto muy mala. Incluso Luis frunció el ceño. Como ángel, sabía exactamente lo que sucedería si un dios de la destrucción fuera asesinado. Si lo mataba otro dios, tal vez a Zeno y al gran sacerdote no les importaría tanto. Y mientras no se descubriera, estaba bien. Pero un mortal que matara a un dios obviamente desafiaba la autoridad de los dioses. Esto era algo que Zeno y el gran sacerdote nunca tolerarían. Y debido a la aparición de Merno, este asunto se había vuelto aún peor. Incluso si Zeno y el gran sacerdote no pudieran descubrir que el cuarto dios de la destrucción del universo fue asesinado de inmediato, definitivamente podrían descubrir que Merno apareció. Cuando rastrearan lo que sucedió, se descubrirían cosas. Y Goten definitivamente sería castigado con extrema severidad. Whis miró a Merno y vio una sonrisa de satisfacción en su rostro. Parecía que toda esta situación había sido orquestada por él. Whis sintió que ya no conocía a su hermano mayor favorito. A Merno le gustaban mucho los mortales. Pero ahora, ¿por qué había cambiado tanto, dejando que Goten matara al dios de la destrucción del cuarto universo? ¿No sabía que esto tendría consecuencias desastrosas para los mortales? Hermano mayor Merno, ¿cuál es tu propósito al hacer esto? Sabes que tus acciones de ahora no solo resultaron en la muerte de un dios de la destrucción, sino que también harán que Goten sea severamente castigado y habrá posibles repercusiones para el universo 7. ¿No siempre te han gustado mucho los mortales? ¿Por qué haces esto ahora? Al ver a Merno con una sonrisa feliz en su rostro, Whis preguntó inmediatamente en voz alta. Whis, haga lo que haga, naturalmente tengo mi plan. Parece que han pasado cientos de millones de años, pero aún no has cambiado en absoluto. Merno todavía tenía una cálida sonrisa en su rostro mientras le hablaba a Whis. A Merno le parecía que su hermano menor seguía siendo tan ingenuo como siempre, al igual que su padre, el gran sacerdote. Al gran sacerdote siempre le había gustado proteger a Zeno, siempre le había gustado atender todas sus necesidades. Pero semejante enfoque no ayudaría en absoluto a estos mortales impotentes. Porque siempre que Zeno quería destruir un universo, era puramente por capricho. Un buen o un mal humor podían hacer que cientos de millones de seres en un universo fueran aniquilados. En opinión de Merno, el gran sacerdote y todos los ángeles se habían convertido en cómplices.
Si este sistema egoísta no se rompía, los mortales nunca serían tratados de manera justa. A los ojos de Dios, los mortales siempre serían como insectos. Pobres mortales. Siempre son tan pequeños y no pueden protegerse a sí mismos. A él le gustaban los mortales, por eso odiaba el sistema actual. Pero hermano mayor, lo que estás haciendo ahora ha violado seriamente las reglas de los ángeles. Si esto continúa, serás destruido por Padre y Zeno, dijo Whis en un tono muy serio. Finalmente había vuelto a ver a Merno. Desde la infancia, había querido mucho a su hermano mayor. No esperaba que después de volver a encontrarse, fuera así. Parecía estar en el lado opuesto de todos los ángeles, y parecía que no le gustaban tanto los mortales como antes. ¿Podría ser que estos miles de millones de años de desaparición hubieran causado un cambio tan grande en él? No, no pueden matarme ahora, dijo Merno con confianza. Pero Goten, que estaba a un lado, ya no quería escuchar más sus balbuceos. Al escuchar a Whis decir su nombre, parecía que el chico que tenía frente a él era de hecho un ángel y mayor que Whis. Pero Goten ya lo había dicho antes. Este tipo se atrevió a amenazarlo con Videl, y él nunca toleraría esas cosas. No importaba lo que pasara, Merno tendría que pagar un precio doloroso hoy. ¡Zas! Después de acabar con Kitela, el cuerpo de Goten volvió a estrellarse contra Merno. Luego le dio un fuerte puñetazo. Merno lanzó instantáneamente un portal. El puño de Goten salió volando y el cuerpo de Merno ya había aparecido en un lugar vacío. Goten, admito que eres más fuerte de lo que pensaba. Y has despertado con éxito mi deseo de luchar. A continuación, utilizaré todas mis fuerzas para luchar contigo, y espero que no me decepciones, dijo Merno, todavía con una mirada de emoción en su rostro. Mirando a Goten, había un poco de aprecio. Pero pronto su expresión se volvió seria. En el momento en que lanzó el puñetazo, aparecieron más de una docena de portales frente a él. Luego aparecieron innumerables cuerpos de Merno. Además, la fuerza de cada Merno era completamente indistinguible de la del cuerpo principal. ¿Qué? ¿Qué tipo de habilidad es esta? La fuerza de cada avatar es exactamente la misma que la del cuerpo principal. ¿Cuándo los ángeles tuvieron esta habilidad? Beerus miró a la docena de Mernos con asombro y frunció el ceño con fuerza. Se estimaba que el Merno que tenía frente a él podría derrotarlo en un instante. Y ahora había más de una docena de ellos a la vez. Se estimaba que ni siquiera Goten tenía forma de lidiar con eso. Está bien, eso es asombroso, ¿es esta la habilidad de un ángel? Una docena de clones fueron creados en un instante. Esta habilidad parece similar a la técnica multiform de Tien Shinhan, dijo Goku sorprendido, mirando a la docena de Mernos frente a él. De hecho, Tien Shinhan ya había dominado esta habilidad antes. Solo que Tien Shinhan solo podía crear 4 clones. Y después de crear los clones, su poder era completamente inferior al del cuerpo principal. Además, la energía física del cuerpo principal también se consumiría en gran medida. Deja de bromear, Kakaroto. Esta habilidad es completamente diferente a la técnica multiform. ¿No sientes que la fuerza de cada clon de este tipo es exactamente la misma que la del cuerpo principal? Parece que Goten va a estar en un poco de peligro, le dijo Vegeta inmediatamente a Goku. La habilidad de Tien Shinhan era completamente incomparable a la del Merno que tenían frente a ellos. Este tipo creó una docena de clones a la vez. Además, la fuerza de cada clon era exactamente la misma que la del cuerpo principal. Goten parecía estar en peligro. ¿Solo puedes hacer trucos como este? No creas que puedes derrotarme así. Aún falta mucho. Goten se burló de inmediato. Aunque todos los avatares y la fuerza corporal de Merno eran similares, Goten también podía hacerlo. Especialmente después de dominar las habilidades de Janemba y Majin Buu, tal truco le resultó fácil. En el momento en que la voz de Goten se apagó, más de una docena de portales aparecieron alrededor de su cuerpo. Inmediatamente después, un Goten tras otro emergió de los portales. La fuerza de cada Goten era casi la misma. ¿Qué? Goten puede tener esta habilidad. Y su fuerza no ha disminuido en lo más mínimo. ¿Qué diablos está pasando aquí? ¿Por qué no lo vi exhibirla durante el torneo de poder? Vegeta sintió que su visión del mundo se derrumbaba al ver una docena de Super Saiyan cuarto Goten. Estaba bien que los ángeles tuvieran esas habilidades. Después de todo, los ángeles eran existencias inimaginables. Pero ahora incluso Goten tenía esa habilidad, lo que lo sorprendió mucho.
Porque Goten era solo un Saiyajin, y en lo que a él respectaba, los Saiyajin no tenían habilidades tan extrañas. ¿Cuántas habilidades tiene Goten?, murmuró Goku para sí mismo confundido mientras miraba a Goten. Sentía que no podía entender a su hijo en absoluto. Era como si existieran en dimensiones completamente diferentes. Mientras todos estaban asombrados, la docena de Mernos y la docena de Goten se enzarzaron en una batalla campal. Un portal tras otro se abrían continuamente en el cielo. Retumbar. Acompañado de feroces batallas, todo el planeta comenzó a desmoronarse instantáneamente. Los planetas circundantes también se vieron afectados y comenzaron a destruirse continuamente. Ondas de choque de terror se extendieron por el universo, haciendo que pareciera que todo el universo podría desaparecer en cualquier momento. En solo 10 segundos, cientos de planetas habían sido destruidos por las ondas de choque generadas por las explosiones. Maldita sea. Si estos dos tipos siguen peleando, el séptimo universo será destruido tarde o temprano. Pero con mi fuerza actual, no puedo detenerlos en absoluto. Beerus apretó los puños. Desde que se convirtió en el dios de la destrucción del séptimo universo, era la primera vez que se sentía tan impotente. Ni siquiera podía proteger a su propio universo ni a Goten. Este sentimiento de impotencia lo enfureció mucho. Auge. En ese momento, Goten lanzó un puñetazo que atravesó el pecho de un clon de Merno. En el momento en que el pecho fue perforado, Merno desapareció. Goten luego notó que después de matar al primer Merno, apareció un pequeño pétalo en el dorso de la mano de Merno. Había visto el pétalo en la mano de Merno antes, pero con el clon asesinado justo ahora, el pequeño pétalo en el dorso de la mano de Merno se convirtió en 2 pedazos. Zuf, zuf. Retumbar. El universo entero seguía sumido en una violenta agitación. La batalla se estaba volviendo cada vez más intensa. Acompañado por el continuo aumento del tiempo de combate, una docena de clones de Merno y Goten habían desaparecido. En el dorso de la mano de Merno, habían aparecido más de una docena de pétalos, formando una flor parecida a un girasol. Solo que ahora los pétalos ocupaban la mitad de la flor. Goten también podía sentir que la fuerza del cuerpo de Merno aumentaba constantemente. La batalla continuó durante otros 3 o 4 minutos. Todas las partes de los clones de Goten y Merno habían desaparecido por completo. En ese momento, el pequeño patrón de flores en el dorso de la mano de Merno estaba a solo 3 hojas de estar completamente formado. Goten, qué batalla tan emocionante. Nunca pensé que algún día podría tener una batalla tan despreocupada con un mortal. Haces que te admire desde el fondo de mi corazón. Incluso los antiguos luchadores de nuestro universo 13 no eran ni un 1% tan buenos como tú, dijo Merno con sinceridad, apreciando la batalla. Parecía que elegir a Goten como protagonista esta vez fue la elección más correcta. Deja de decirme tonterías, rugió Goten enojado. Golpeó a Merno nuevamente. En el momento en que innumerables portales se abrieron frente a él, docenas de puños atacaron a Merno simultáneamente. Merno siguió su ejemplo y realizó el mismo ataque. En ese momento, en el templo de Zeno, hace apenas unos segundos, el ángel Cognac del cuarto universo perdió repentinamente todas sus habilidades de ángel. Todos en el templo de Zeno eran conscientes de la razón. El dios de la destrucción vinculado al universo había muerto, por lo que el ángel perdió todas sus habilidades. El gran sacerdote frunció el ceño. Por otro lado, los rostros de los ángeles Markarita y Kuso eran aún más feos. La razón por la que aparecieron en el templo de Zeno fue que Merno les había quitado a su dios de la destrucción hace un momento. Así que informaron apresuradamente el asunto al gran sacerdote. Inesperadamente, en este momento, Kitela del cuarto universo ya había sido asesinada. Merno. Esta vez ha sido demasiado lejos. Este comportamiento viola por completo las reglas de los ángeles, lo que hace que sea difícil para mí protegerte. El gran sacerdote frunció ligeramente el ceño y dijo en voz baja. Habían pasado cientos de millones de años, pero Merno no había cambiado en absoluto. Lo último que un ángel debería tener son sentimientos y emociones. Mantenerse siempre neutral era el deber fundamental de un ángel y el principio básico que debían seguir. La mayoría de los ángeles se adhirieron a esto, excepto Merno, su ex hijo favorito, una vez identificado como su propio sucesor. Merno había violado las reglas de los ángeles. Ustedes dos vengan conmigo y dejen que Cognac se quede aquí, dijo el gran sacerdote, mirando a Zeno, que estaba tomando una siesta, antes de abandonar el templo de Zeno con los dos ángeles.
En ese momento, en el séptimo universo, Goten y Merno seguían luchando ferozmente, ambos usando portales en su combate. La batalla había durado más de 10 minutos, pero seguían estando igualados. A medida que continuaba la pelea, la fuerza de Goten crecía, un beneficio de su linaje legendario, que le permitía volverse más fuerte en el proceso de luchar contra oponentes poderosos. A pesar de sufrir numerosas lesiones, Merno parecía disfrutar enormemente de la pelea. Ver a Goten volverse más fuerte poco a poco en la batalla lo hacía aún más feliz. ¿Este tipo, cuál es su plan?, se preguntó Goten. Es imposible que gane contra mí en esta batalla, entonces ¿por qué sigue riéndose? Después de luchar durante tanto tiempo, nunca he sentido ninguna intención asesina o aura maligna de él. Después de más de 10 minutos de lucha, la confusión de Goten se profundizó. Inicialmente pensó que Merno era un ángel malvado que había llegado al séptimo universo para causar problemas o ayudar a otros destructores a desahogar su ira. Pero ahora dudaba por completo de esa idea. Merno le había dejado matar a Kitela y no había luchado con todas sus fuerzas, más bien parecía que lo estaba entrenando. Incluso después de una pelea tan larga, Goten no podía sentir ninguna intención maliciosa de Merno, ni tampoco Merno tenía la intención de matarlo. Entonces, ¿cuál era su propósito? Auge. En ese momento intercambiaron otro fuerte puñetazo, golpeándose fuertemente en el pecho. Simultáneamente, ambos retrocedieron una distancia considerable. Belmont y Rumsey estaban completamente asustados. La intensidad de esta batalla sobrepasaba su imaginación. Ahora sabían que Goten podría destruirlos en un instante y que Merno nunca intervendría para detenerlo. Por eso temblaban de miedo, sin atreverse a actuar precipitadamente, temerosos de terminar como Kitela. Silbido. Después de retroceder 1000 pies, Goten estabilizó su cuerpo liberando el aliento. Luego se lanzó hacia adelante y apareció nuevamente frente a Merno. ¿Cuál es tu propósito?, preguntó Goten. Durante la batalla contigo, no sentí tu intención de matar. ¿Por qué me estás buscando? Estaba desconcertado por esta pregunta. Es increíble, Goten. Eres el mortal más poderoso que he visto jamás. También eres el mortal con más posibilidades de cambiar todo esto. Es un honor para mí encontrarme con un mortal como tú después de miles de millones de años, respondió Merno, aunque su respuesta era irrelevante. Su expresión emocionada y respetuosa demostraba que no mentía. Maldita sea. No entiendo de qué estás hablando. Pero bastardo, te atreviste a usar a Videl para amenazarme antes. Eso es absolutamente imperdonable. Al ver al emocionado y entusiasta Merno, la expresión de Goten cambió. Atacó de nuevo. Merno respondió rápidamente, sabiendo que cuanto más luchase contra Goten, más fuerte se volvería. Esto era lo que más esperaba ver. Auge. 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 Mientras los dos continuaban luchando, el universo entero comenzó a desmoronarse. Tanto Whis como Verus tenían expresiones solemnes en sus rostros. No podían detener esta pelea, pero si continuaba, el séptimo universo sería destruido. Todos podrían morir aquí. Whis, ¿y ahora qué? ¿Puedes detenerlos a ambos?, le preguntó Verus a Whis con urgencia. Deje de bromear, Lord Verus, respondió Whis, poniendo los ojos en blanco. Ya sea el hermano mayor Merno o Goten, el poder que poseen ahora supera por mucho al mío. Incluso si usara mi poder divino, no sería suficiente para detener su batalla. Además, no puedo usar mi poder divino en absoluto para luchar. Whis explicó impotente. Entre todos los ángeles, el más fuerte era su hermano mayor Merno. Este tipo de batalla estaba simplemente más allá de la capacidad de Whis para detenerla. Incluso si los 12 ángeles estuvieran allí, probablemente no podrían detener esta pelea. El único que podría detenerlos era su padre, el gran sacerdote. Mientras tanto, Goten y Merno luchaban con todas sus fuerzas. Alrededor de Goten había una furiosa llama de color verde hierba que formaba un enorme rayo de luz, como si pudiera atravesar el universo entero. Merno, en el lado opuesto, no se quedaba atrás. Un ki brillante rodeaba su cuerpo mientras se preparaba para lanzar su ataque final. ¡Ah! Rugió Goten y luego golpeó directamente a Merno. Con este golpe, estaba 70% seguro de que podría derrotar a Merno. Sin embargo, Merno parecía completamente relajado, sin mostrar miedo de ser derrotado o incluso asesinado por Goten. El poder reunido por los dos era increíblemente fuerte.
La colisión de este golpe no solo podría aniquilar todo el séptimo universo en un instante, sino que también afectaría a los universos circundantes. Beerus y los demás parecían extremadamente nerviosos. Sabían lo graves que serían las consecuencias si este golpe impactara. Sin embargo, también conocían muy bien a Goten y Merno. Incluso después de que este golpe impactara, el séptimo universo no desaparecería porque ambos habían dominado la habilidad de manipular el espacio. Esta habilidad les permitiría liberar toda la energía en dimensiones separadas de tiempo y espacio después de la colisión total. Cuando la distancia entre sus puños se redujo a solo 2 metros, Beerus y los demás cerraron los ojos, preparándose para lo peor. De repente, una figura apareció entre Goten y Merno, extendiendo sus manos. Joder. En el segundo siguiente, bloqueó sin esfuerzo los puños de Goten y Merno. Ustedes dos, por favor, conténganse. ¿No se dan cuenta de que el ataque de ahora habría destruido todo el séptimo universo? Sonó una voz tranquila e indiferente. Goten y Merno fruncieron el ceño casi al mismo tiempo al ver a la persona que tenían frente a ellos. Era el gran sacerdote que acababa de llegar. Señor gran sacerdote, estamos salvados, exclamó Beerus con alegría. Hace apenas unos momentos, había pensado que iba a morir con seguridad. La oportuna llegada del gran sacerdote significó que el séptimo universo estaba a salvo. La seriedad en los rostros de Goku y Vegeta desapareció al instante. Solo Whis permaneció solemne. Sabía que, si bien la aparición del gran sacerdote podría salvar al séptimo universo, también significaba que algo mucho más grande estaba por venir. Goten, hermano mayor Merno, murmuró Whis. La batalla había resultado en la caída de un dios de la destrucción y casi había destruido un universo. Como gran sacerdote, definitivamente castigaría de Goten y Merno como corresponde. ¡Qué bien! Señor gran sacerdote. Estamos a salvo. Belmode y Rumsi eran los más felices. Momentos atrás, habían estado seguros de que morirían. Incluso si sobrevivían a la destrucción del universo, Goten seguramente los habría matado. Ahora, con la llegada del gran sacerdote, tal vez no tuvieran que morir. Podrían enfrentar algún castigo, pero era mejor que ser asesinados. Gran sacerdote, el rostro de Goten se hundió instantáneamente, luciendo preocupado. Anciano, no esperaba que vinieras tan rápido, dijo Merno con una expresión juguetona, dirigiéndose al gran sacerdote sin el respeto que mostraban otros ángeles. No lo llamó señor gran sacerdote, sino que lo llamó anciano. Merno, Goten, ¿se dan cuenta de lo que estaban haciendo ahora mismo? La voz del gran sacerdote era extremadamente indiferente mientras los miraba con ojos serios. Si no hubiera llegado a tiempo, todo el séptimo universo habría sido destruido por ustedes. Incluso otros universos se habrían visto afectados. Cientos de millones de criaturas habrían muerto en sus manos. ¿Han pensado en las consecuencias? Mientras hablaba, el gran sacerdote también se sorprendió por la fuerza de Goten. Solo había pasado medio mes desde el torneo de poder y la fuerza de Goten había crecido tanto. Enfrentándose a Merno, fue capaz de luchar hasta este punto. Merno era su hijo más prometedor y la existencia más poderosa entre todos los ángeles, un candidato para el puesto de gran sacerdote. Oye. ¿Es el sol el que sale por el oeste? Es realmente raro. Se burló Merno. Mi señor gran sacerdote, que vive en lo alto de las nubes, de hecho empezó a simpatizar con criaturas ordinarias que son como hormigas a tus ojos. ¿Qué? Es tan extraño que no le hayas limpiado el trasero a ese niño a sus espaldas hoy. N/T. Las grotescas burlas de Merno continuaron. Por este asunto, tuvo innumerables disputas con el gran sacerdote, todas con finales desagradables. Maldita sea. Maldito seas, viejo, esta actitud de superioridad moral es realmente repugnante. Puedes aniquilar varios universos en un instante con solo unas pocas palabras. En ese momento, no pensaste en los cientos de millones de vidas. Y ahora te paras en la posición moral más alta para criticarnos. ¿No crees que es ridículo? La expresión de Merno se volvió feroz al instante. En ese momento, no parecía un ángel en absoluto. Carecía del aura gentil y pacífica de otros ángeles, se parecía más a un mortal lleno de ira por un trato injusto. El gran sacerdote frunció el ceño ligeramente después de escuchar las palabras de Merno. Parecía que incluso después de cientos de millones de años, Merno no había cambiado en absoluto su forma de pensar tonta. Como ángel, debía hacer lo que un ángel debía hacer.
Incluso él, el gran sacerdote, no tenía derecho a interferir en ninguna decisión que tomara Zeno. No podía comprender de dónde había sacado Merno esas ideas pedantes y tontas. Sin embargo, el gran sacerdote todavía habló en un tono tranquilo. El señor Zeno es el Dios supremo de todos los universos y la existencia suprema en este universo. La eliminación de otros universos es un derecho del señor Zeno. La razón por la que el señor Zeno hace esto es para hacer que todo el universo dimensional sea mejor y más equilibrado. La explicación del gran sacerdote hizo que Merno se enfadara aún más. Incluso Goten, que estaba a su lado, frunció el ceño. Esta declaración implicaba descaradamente que solo los funcionarios estatales tienen permitido encender fuego, mientras que la gente común no tiene permitido encender lámparas. Aunque en este mundo, donde el poder era primordial, Goten estaba de acuerdo con lo que decía el gran sacerdote porque era un hecho. Pero la verdad, dicha tan sin rodeos, siempre hacía que la gente se sintiera incómoda, especialmente porque actualmente era una hormiga que podía ser exterminada fácilmente a los ojos del gran sacerdote y Zeno. Jajaja. Qué regla tan pedante y autoritaria. Realmente lo excusas. Las mismas acciones se consideran puramente buenas cuando las haces tú, pero malas cuando las hacemos nosotros. Tu actitud no ha cambiado en absoluto en cientos de millones de años, se rió Merno con enojo. Las mismas acciones se consideraban buenas para ellos, pero malas para los seres mortales. En ese momento, los rostros de Whis y Beerus se volvieron cada vez más preocupados. Cada palabra que Merno decía parecía tocar constantemente una fibra sensible en el gran sacerdote. Cualquier otra persona no se atrevería a enfrentarse al gran sacerdote, pero Merno era diferente. Era el hijo más querido y prometedor del gran sacerdote. Cuando estas palabras venían de Merno, tenían un peso diferente. El gran sacerdote no quiso seguir discutiendo este tema. Merno había sido elocuente desde que era un niño, siempre soltando esas falacias. Parecía que todavía no quería arrepentirse. Si ese era el caso, dejarlo seguir hablando podría ser desastroso. Merno, Goten, la batalla que ustedes dos pelearon hace un momento no solo causó la caída de un dios de la destrucción, sino que también casi condujo a la destrucción de un universo. Esta es una grave ofensa. Deben seguirme para aceptar el castigo del señor Zeno, dijo el gran sacerdote con severidad. Especialmente Goten, un mortal que mató a un dios de la destrucción. Esto era inaceptable. Los mortales que matan a los dioses deben ser castigados. Después de escuchar las palabras del gran sacerdote, los rostros de todos se volvieron muy sombríos. Gran sacerdote, este asunto no tiene nada que ver conmigo. Ellos me provocaron primero. Estaba viajando en este planeta cuando de repente vinieron aquí para luchar contra mí. No tuve más remedio que contraatacar. En cuanto a la diosa de la destrucción Kitela del cuarto universo, eso fue solo un accidente, explicó Goten de inmediato, sintiéndose realmente agraviado. Su agradable viaje había sido interrumpido por estos tipos, e incluso lo habían amenazado con Videl. En tales circunstancias, no tuvo más remedio que contraatacar. Goten tiene toda la razón, gran sacerdote. Este asunto realmente no tiene nada que ver con él. Si alguien tiene que rendir cuentas por la muerte de Kitela, yo soy el principal responsable. Así que, si quieres castigar a alguien, castígame a mí. Beerus dio un paso adelante, reprimiendo su miedo al gran sacerdote, y habló con seriedad. En ese momento, tuvo que ponerse de pie porque, en este incidente, Goten era originalmente una víctima. Ya consideraba a Goten como su mejor amigo. No podía dejar que Goten enfrentara el peligro solo. Goten lo había salvado 2 veces antes. Esta vez, tenía que avanzar sin importar lo que pasara. Dios de la destrucción del séptimo universo, deberías estar agradecido de que llegué justo a tiempo, para que el séptimo universo no fuera destruido por ellos dos. Si el séptimo universo es destruido, tú, el Dios de la destrucción, no puedes escapar de la responsabilidad, dijo el gran sacerdote, mirando a Beerus. Una luz intensa brilló en sus ojos. El gran sacerdote en ese momento era obviamente diferente de su habitual gentileza y alegría. Tal vez lo que dijo Merno tocó una fibra sensible. Al ver la mirada penetrante, Beerus encogió el cuello asustado. El miedo al gran sacerdote desde lo más profundo de su alma era algo que no podía superar. Este miedo había durado cientos de millones de años, profundamente arraigado en él. Su determinación se desintegró rápidamente ante este miedo. Señor gran sacerdote, Goten es mi hijo. Si quiere castigar a alguien, castígueme a mí.
Estoy dispuesto a aceptar el castigo en su lugar. Goku dio un paso adelante de inmediato, hablándole seriamente al gran sacerdote. Desde que Goten nació, nunca le había dado amor paternal ni le había hecho ningún favor. Como padre, debía ponerse de pie ahora. Goku, no se puede negar tu fantástica actuación en el torneo de poder, pero no creas que puedes negociar con un dios. El gran sacerdote miró a Goku, su tono aún indiferente. Aunque los mortales en el séptimo universo eran impresionantes, su fuerza no era suficiente para negociar frente a un dios. Esta batalla entre Goten y Merno ya había provocado la caída de un dios de la destrucción. Según las reglas de los dioses, debe haber un castigo. En cuanto al castigo, había que esperar hasta que Zeno despertara para decidirlo. Dios de la destrucción del 10º universo y del 11º universo, has venido al 7º universo para provocar batallas sin permiso, lo cual es una violación de las reglas de Dios. Por lo tanto, también aceptarás el castigo correspondiente. Después de que la voz gélida del gran sacerdote cayera, agitó su mano y los cuerpos de estas personas desaparecieron del 7º universo en un instante. Su ki no podía ser sentido en absoluto. Goten ni siquiera sabía qué estaba pasando. Cuando apareció de nuevo, estaba en un espacio de nada. Era una vasta extensión de blancura, similar a la cámara del tiempo hiperbólica. Además, la gravedad parecía ser 100 veces mayor que la de la Tierra. El dios de la destrucción de los universos 10º y 11º había desaparecido hace mucho tiempo. Solo Goten, el gran sacerdote y Merno estaban en este espacio. Señor gran sacerdote, ¿qué es exactamente este lugar? ¿Cómo planea castigarnos? Preguntó Goten con el ceño fruncido y un tono pesado. Era plenamente consciente de la gravedad del asunto. Aunque su fuerza había mejorado cualitativamente en la batalla con Merno, no era lo suficientemente fuerte como para luchar contra el gran sacerdote. Sentía que podría morir en un instante. El dios más poderoso del universo no era ninguna broma. Este es el reino del vacío, un lugar donde se retiene a los dioses poderosos que han cometido crímenes graves, dijo Merno con una sonrisa. A pesar de haber sido traído aquí, no había rastro de pánico en su rostro. Por el contrario, parecía extremadamente a gusto, como si no tuviera miedo de ser retenido aquí por el gran sacerdote. Merno tiene razón, este es de hecho el reino del vacío, similar al reino nulo donde se llevó a cabo el torneo de poder. Este lugar no tiene concepto de espacio, pero el tiempo fluye mucho más rápido aquí que afuera. Ustedes dos se quedarán aquí. Después de que Lord Zeno despierte, los castigará de acuerdo a sus errores, explicó el gran sacerdote a la ligera. Generalmente, los dioses que cometían crímenes graves eran encarcelados aquí. Este lugar era un espacio de otra dimensión sin límites. Además, el tiempo fluía muy rápido aquí. Si alguien vivía aquí durante cientos de años, solo pasaría una pequeña cantidad de tiempo afuera. Por lo tanto, este lugar era temido por todos los dioses. Ningún dios quería estar encerrado aquí porque el aburrimiento y la soledad interminables los devorarían. Un dios de la destrucción y un ángel podrían permanecer en el reino del dios de la destrucción durante cientos de millones de años, pero aquí no durarían cientos de años. Este tipo de castigo era tan sencillo como esperar a morir. Parece que este lugar es muy similar a la cámara del tiempo hiperbólica, pensó Goten. Afortunadamente, había permanecido en la cámara del tiempo hiperbólica durante varios años, por lo que el aburrimiento y la soledad apenas eran aceptables para él. Gran sacerdote, tu enfoque es demasiado autoritario. ¿Cuál es mi culpa en este asunto? La batalla fue instigada por tu hijo Merno y los 3 dioses de la destrucción. Solo quería proteger a mis seres queridos de cualquier daño. ¿Qué hay de malo en eso? Los dejaste ir, pero quieres encarcelarme en este lugar abandonado. No me convence tal castigo, dijo Goten con seriedad, mirando al gran sacerdote. Se vio obligado a entrar en esa situación. El dios de la destrucción que mató tenía como objetivo proteger a la tierra y a sus seres queridos. No podía aceptar que lo castigaran de la misma manera que a Merno. Goten, no importa lo que haya pasado antes, matar al dios de la destrucción del 4º universo es un hecho. Está mal matar a un dios siendo un ser mortal. Si quieres objetar, tendrás una oportunidad cuando Lord Zeno despierte. Yo solo soy responsable de mantenerte en este lugar, dijo el gran sacerdote con seriedad, sin ningún rastro de egoísmo. Su deber era encerrar temporalmente a Goten y Merno. En cuanto a lo que decidiera Zeno, eso era asunto suyo. El gran sacerdote no interferiría en el resultado final. Está bien, ustedes dos quédense aquí hasta que el señor Zeno despierte.
Todo se resolverá entonces. Con eso, el gran sacerdote desapareció frente a ellos. Tan pronto como desapareció, aparecieron cadenas de energía azules bajo los pies de Goten y Merno, sujetándolos por completo. ¿Qué demonios? Goten se transformó instantáneamente en Super Saiyan 4, tratando de liberarse de las cadenas de energía. Pero incluso con toda su fuerza, fue imposible. Incluso el poder de destrucción no tuvo efecto en las cadenas. No malgastes tus esfuerzos, Goten. Estas cadenas son tan fuertes que incluso el gran sacerdote tendría dificultades para liberarse, y mucho menos tú. Quédate aquí. Esta podría ser una buena oportunidad de entrenamiento para ti, dijo Merno, todavía luciendo relajado con una leve sonrisa. Desde el principio, había estado tranquilo y despreocupado. Cállate, maldito bastardo. Si no fuera por ti, no estaría atrapado en este lugar. Maldito seas, le gritó Goten a Merno, elevando su ki de nuevo. Pero por mucho que aumentara su ki, no podía liberarse de los grilletes. Las cadenas no se movían y no podían destruirse. Probablemente estaban condensadas con poderosas leyes divinas, lo que hacía imposible liberarse a menos que uno tuviera el mismo nivel de poder. No te enojes tanto. No estoy bromeando contigo. Tu talento es ridículamente fuerte. Incluso sin entrenamiento, tu fuerza aumenta día a día. El flujo del tiempo aquí es más rápido que en la dimensión del tiempo en la Tierra, lo que hace que esta sea una buena oportunidad para ti, continuó Merno con una sonrisa. Como el ángel más poderoso, sus habilidades para leer la mente eran excelentes. Había obtenido toda la información sobre Goten leyendo los recuerdos de Goku y Vegeta. Sin embargo, Goten era diferente. Merno no podía leer su mente en absoluto, lo que le dio una mayor confianza en Goten. Tal vez lo que nadie más había hecho antes, él podía hacerlo. Esos bastardos, Goten ignoró las palabras de Merno. Merno también era responsable de que estuviera atrapado allí. Si alguna vez saliera, mataría a Merno sin dudarlo. Estos dioses indiscriminados eran imperdonables. El tiempo transcurría día a día en el vacío. En un abrir y cerrar de ojos, habían pasado varios meses. Al principio, Goten pensó en cómo liberarse de las cadenas y escapar de ese lugar. Pero poco a poco se dio cuenta de que era imposible. No importaba cuánto lo intentara, las cadenas no podían romperse. Su estado de ánimo se volvió más irritable a medida que pasaba el tiempo. Aunque había permanecido en la cámara del tiempo hiperbólica durante mucho tiempo antes, en ese momento era relativamente libre. Podía descansar bien después del entrenamiento. Pero este lugar cobarde lo restringía por completo. Si no fuera por su inmortalidad y la habilidad de Majin Buu, probablemente ya habría muerto de hambre. Goten, puedes quedarte aquí. Creo que es hora de que me vaya de aquí. Merno levantó de repente la cabeza y le dijo a Goten. En los últimos meses, nunca se había vuelto irritable, ni siquiera por un momento. De principio a fin, fue extremadamente pacífico. Después de entrar en el reino del vacío, Merno era más similar a otros ángeles. Su estado mental era extremadamente tranquilo. ¿Salir? La expresión de Goten se congeló de repente. ¿Podría este tipo realmente salir de este maldito lugar? ¿Por qué estuvo atrapado durante meses y nunca mencionó que podía irse? Tengo otras cosas que hacer, pero como te he estado diciendo, esta es una muy buena oportunidad para ti. Aunque aquí es realmente aburrido y solitario, hay suficiente tranquilidad para pensar en tu propia fuerza y en las habilidades que has dominado antes. Tal vez durante este periodo experimentes un cambio cualitativo, y salgas de aquí sano y salvo, dijo Merno. Mientras su voz bajaba, una energía blanca plateada se liberó repentinamente de su cuerpo. Retumbar. Con el violento temblor de todo el reino del vacío, Merno explotó directamente. Inmediatamente, las cadenas de hierro que lo ataban desaparecieron sin dejar rastro. Este bastardo. ¿De verdad se hizo explotar? ¿Así es como salió de este maldito lugar? Estás bromeando. La tez de Goten empeoró. Aunque realmente odiaba a Merno, ese bastardo, al menos 2 personas habían sido encerradas allí, por lo que no se había sentido demasiado solo. Pero ahora, él era el único que quedaba. No sabía cuánto tiempo estaría atrapado en este lugar sombrío. Pensando en esto, Goten se puso aún más irritable. Gran sacerdote, bastardo sangriento, date prisa y déjame salir de este lugar. Absolutamente imperdonable, bastardos. Su rugido histérico no obtuvo respuesta. Todo el lugar quedó en silencio, terriblemente silencioso. El tiempo siguió pasando.
En un abrir y cerrar de ojos, había pasado un año y Goten se calmó. No importaba cuánto se esforzara, rugiera o se desahogara, no serviría de nada. Poco a poco se calmó y finalmente recordó las palabras de Merno. Estar atrapado aquí hacía que la gente se sintiera sola y aburrida como la muerte, pero de hecho era una buena oportunidad. Podía entrenar bien. Cuando Freezer fue asesinado y atado en ese capullo de gusano de seda, con ángeles y pequeños animales tocando tambores todos los días, su situación era peor que la de Goten. Pero Freezer llevó a cabo un entrenamiento mental en dolorosas torturas todos los días, lo que le permitió alcanzar la forma Golden Freezer en un corto periodo de tiempo después de salir del infierno. Pensando en esto, Goten despertó de repente. El Ultra Instinto, el Ultra Ego, la habilidad de teletransportación dimensional de Janemba, la habilidad de restauración de Majin Buu, y mi linaje legendario, el linaje legendario de Kale. Goten comenzó a ordenar las habilidades que había adquirido y dominado una y otra vez. Lentamente, cerró los ojos y comenzó a meditar. N/T. No ha absorbido el linaje de Kale, aún está muy lejos en el futuro. Mientras tanto, en el mundo exterior, solo habían pasado 15 minutos. Beerus y Goku habían regresado al reino del dios de la destrucción. Debían encontrar una manera de rescatar a Goten lo antes posible. Whis, ¿sabes a dónde se llevó a Goten el gran sacerdote? Preguntó Beerus con ansiedad. Tenían que sacar a Goten, incluso si eso significaba perder su posición o su vida. Goku y Vegeta también parecían ansiosos. Señor Beerus, ¿cómo podría saber algo así? Incluso si supiera dónde está encarcelado Goten, nunca podría decírselo. Porque esta es la decisión del gran sacerdote, y como ángel, nunca iría en contra de su decisión, dijo Whis a la ligera, claramente tomando una posición. Su primera identidad era la de ángel, y su segunda identidad era la de hijo del gran sacerdote. Estas dos identidades le bastaron para no traicionar al gran sacerdote. Maldita sea, maldita sea. Bastardo. Goten también es tu aprendiz y Goten te trata bien. ¿Cómo puedes hacerle esto? Beerus apretó los puños con fuerza, claramente insatisfecho con la actitud de Whis. Lo siento mucho, Lord Beerus. Me gusta Goten. Pero siempre sé quién soy. Soy un ángel, así que debo seguir las reglas de los ángeles, dijo Whis en un tono monótono. En cualquier caso, como ángel, definitivamente no se atrevía a traicionar al gran sacerdote, a pesar de que le gustaba mucho Goten. Beerus apretó los dientes con enojo. Si incluso Whis no estaba dispuesto a ayudarlos ahora, entonces ni siquiera sabrían a dónde habían llevado a Goten, y mucho menos la perspectiva poco realista de un rescate. Whis, Goten es mi hijo pase lo que pase. Ya sea que quieras acompañarnos o no, al menos dinos dónde está ahora, suplicó también Goku. Por Goten, siempre se había sentido muy culpable. La razón por la que Goten luchó contra Merno esta vez y mató al dios de la destrucción del cuarto universo fue para proteger la Tierra y el séptimo universo. Él sintió que incluso un ángel no debería ser tan irracional, ya que lo que Goten hizo fue proteger a todos. No puedo ayudarte con este asunto y no te ayudaré. Si quieres hacer esto, te detendré. Tu pensamiento ahora es muy peligroso, pensar en enfrentarte a Lord Zeno y Lord Grand Priest. No lo permitiré. Además, no quiero verte morir sin sentido. Dijo Whis con voz muy firme. Permitirles luchar contra el gran sacerdote y Zeno era simplemente cortejar a la muerte. Las reglas que una vez establecieron no pueden ser sacudidas por nadie. Intentar desafiar su autoridad en vano conduciría a la muerte. A los ojos de Zeno, ya fueran mortales como Goku o Beerus, el dios de la destrucción, todos eran como hormigas. Podían ser borrados fácilmente con un movimiento de su mano. Era tan simple como borrar una pequeña hormiga. HMPH. No tienes que preocuparte por nosotros, Whis. Parece que pensé demasiado en ti antes. Parece que lo que dijo Merno es correcto, ustedes realmente no tienen sentido de la moralidad. Beerus resopló de nuevo y dijo con disgusto. Este tipo parecía ser completamente diferente de Whis que conocía antes. Su postura firme era aterradora. Parecía que todos los sentimientos y emociones eran una especie de pecado en su opinión. ¿Qué idea tan extrema era esta, como un idiota sin sentimientos propios? Zas. Y en ese momento, Shin apareció de repente en el reino del dios de la destrucción con el viejo Kai Kibito a través del movimiento instantáneo. Señor Beerus, señor Goku, señor Vegeta, ¿han encontrado una solución para Goten? Shin primero saludó a Beerus y Goku.
Luego preguntó ansioso sobre el resultado. Desde que supo que Goten fue secuestrado por el gran sacerdote, estaba ansioso como una hormiga en una sartén caliente. Porque desde que conoció a Goten, Goten lo trató como un amigo. Y nunca confió en su propia fuerza para mostrar su poder frente a él o hacerlo sentir incómodo. Además, lo ayudó a liberar al antepasado y resolver la pesadilla Majin Buu en su corazón. Entonces, en su corazón, había considerado a Goten como su mejor amigo durante mucho tiempo. Ahora que escuchó que su amigo estaba en problemas, naturalmente quiso venir y ayudar. Idiota, ¿aún necesitas preguntar este tipo de cosas? Puedes saber la respuesta con solo mirar sus expresiones, maldijo y dijo el viejo Kai de inmediato. De hecho, también detuvo a Shin antes, diciéndole que no se involucrara en este asunto. Porque este asunto lo había tratado el gran sacerdote y sería Zeno quien finalmente lo resolvería. No importaba cuál de los dos fuera, Shin no podía ofenderlo. Pero este chico poco filial parecía haber comido las entrañas de un tigre y se había decidido a meterse en esa agua turbia desesperadamente. Y también pregonaba un montón de moral y virtudes. Ni siquiera dudó en pelearse con su propio antepasado. Al final, el viejo Kai realmente no pudo contenerlo, por lo que tuvo que seguirle la corriente. Señor Shin, ni siquiera sabemos dónde está Goten ahora. Whis es el único que podría saber sobre el paradero de Goten, pero no nos lo dirá, respondió Goku con una cara seria. En cuanto a Beerus, ni siquiera miró a estos Kaiosama a los ojos. Porque en su mente, estos tipos no podían ayudar en absoluto, todo lo que harían sería agregar más caos. ¿Qué debería hacer entonces? Shin se sintió desanimado al instante. Aunque ellos, el Supremo Kai, tenían muchas habilidades, en este asunto, realmente no podían ser de ayuda. No había forma de que pudieran encontrar a Goten, quien estaba siendo retenido por el gran sacerdote. ¿No ves que eso es lo que estamos pensando? Si realmente vienes a ayudar, busquemos una manera juntos, dijo Beerus enojado. Por supuesto, la razón por la que estaba enojado era porque Whis estaba siendo muy terco. Dijeran lo que dijeran, él se mantuvo firme y no estaba dispuesto a ayudar en lo más mínimo. Varias personas se quedaron sentadas allí. El día pasó en un abrir y cerrar de ojos. Pero no tenían ni idea. Todos, no piensen más en eso. Aunque Goten cometió un crimen, no debería ser castigado con la muerte. A Lord Zeno todavía le agrada, así que no debería ser condenado a muerte directamente. Así que todos deberían abandonar esta idea y hacer lo que deben hacer, sugirió Whis nuevamente, mirando a la multitud ceñuda. De hecho, lo que hizo también fue por el bien de Beerus y los demás. Habría sido imposible rescatar a Goten solo con pasión. Había un 90% de posibilidades de que se metieran en problemas. Esto no era lealtad, era estupidez. Incluso si encontraban a Goten, eventualmente se meterían en problemas, lo que posiblemente llevaría a Zeno a destruirlos a todos. Esto era extremadamente suicida. Maldita sea. No hables. Maldijo inmediatamente Beerus a Whis. Era evidente que estaba muy decepcionado y descontento con Whis en ese momento. Señor Beerus, he pensado en una manera, dijo Vegeta de repente. ¿De qué manera? Dilo rápido, todos dirigieron inmediatamente su atención a Vegeta. Usando las Super Dragon Balls, podría ser posible traer a Goten de vuelta. Incluso si no podemos traerlo de vuelta, al menos podemos saber su paradero, sugirió Vegeta. Esta era la mejor idea que se le ocurrió porque, aparte de un ángel, el único que podía saber el paradero de Goten era Super Shenron. Sí. ¿Por qué no se me ocurrió? Genial. Mientras Super Shenron sea invocado, podemos encontrarlo con seguridad. Goku, Vegeta y Gohan, separémonos y busquemos las Super Dragon Balls, les ordenó Beerus a los tres. Luego miró a Shin y a los demás y dijo, dense prisa y vengan juntos, los dos. Después de todo, la teletransportación instantánea del Supremo Kai fue muy útil. Bien asintieron todos, la esperanza se reavivó en sus corazones. Aunque Whis quería detenerlos, finalmente decidió no hacer nada. Ya que querían desafiar la autoridad de Zeno y el gran sacerdote, que lo hicieran. Intentó disuadirlos, pero no lo escucharon en absoluto. Solo esperaba que no los castigaran con severidad. Pasaron rápidamente 2 días. Varias personas buscaron en casi todos los rincones de los dos universos, pero no encontraron ni una sola Super Dragon Ball. Sin poder hacer nada, todos regresaron al reino del dios de la destrucción.
Señor Beerus, incluso con el radar de las Super Dragon Balls, no hemos encontrado ni una sola Super Dragon Ball. Parece que en el séptimo y sexto universo, las Super Dragon Balls ya no existen, dijo Goku desesperado. Las Super Dragon Balls eran su única esperanza, y ahora esa esperanza parecía frustrada. Todos fruncieron el ceño de nuevo. Parecía imposible rescatar a Goten. Tenían que creer en las palabras de Whis. Con sus habilidades, no podían encontrar a Goten. Incluso si lo encontraran, no podrían salvarlo. Cuando todos estaban casi desesperados, un portal apareció de repente en el cielo del reino del dios de la destrucción. Inmediatamente después, una figura salió volando del portal dimensional. Esta figura era Merno. Whis y Beerus sintieron la presencia de Merno inmediatamente y luego levantaron la cabeza abruptamente. ¿Hermano mayor Merno? ¿Qué está pasando? ¿No se lo llevó su padre?, murmuró Whis para sí mismo con una expresión perpleja. Él y Goten cometieron errores similares, y los errores de Merno fueron aún más graves, ya que instigó una batalla entre múltiples dioses de la destrucción y Goten que incluso resultó en la muerte de Kitela. ¿Pero por qué fue liberado tan pronto? En cuanto a Goten, todavía no había paradero. Nadie notó que había un patrón de flores completamente formado en el dorso de la mano de Merno. Maldito bastardo, ¿eres tú otra vez? La ira de Beerus se cargó por completo en el momento en que vio a Merno. Saltó y atacó a Merno directamente. Si no fuera por este bastardo, Goten no habría sido secuestrado por el gran sacerdote, y hasta ahora no había habido noticias de él. Al verlo, Goku y Vegeta también se transformaron instantáneamente en Super Saiyan Blue y corrieron directamente hacia Merno. Merno no se movió, el aura de ki alrededor de su cuerpo bloqueó fácilmente el ataque de los tres. Luego dijo a la ligera: parece que todos están preocupados por Goten. No te enojes tanto, estoy aquí para ayudarte a rescatarlo. Por supuesto, nadie creyó sus palabras. Los tres volvieron a lanzar un ataque tormentoso. Merno sacudió la cabeza con una leve sonrisa todavía en la comisura de su boca. Obviamente, para razonar con estos tipos era necesario calmarlos primero. Su cuerpo desapareció como un espejismo. Explosión. 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 Con el sonido de tres colisiones, las pupilas de Beerus, Goku y Vegeta se encogieron instantáneamente. Inmediatamente después, sus cuerpos cayeron al suelo sin control. Después de todo, en comparación con la fuerza de Merno, todavía había una gran brecha entre ellos. ¿Todos pueden escucharme ahora? Lo que acabo de decir no es mentira. Estoy aquí para ayudarlos a salvar a Goten, y sé dónde lo tienen retenido, dijo Merno, mirando a Beerus y Vegeta que habían perdido su efectividad en el combate. Deja de tirarte pedos, bastardo. Si no fuera por ti, Goten nunca habría sido secuestrado por el gran sacerdote. Ahora estás fingiendo estar aquí y diciendo tonterías tan moralistas. ¿Crees que todos somos tontos que creeríamos esas palabras? Beerus maldijo inmediatamente en voz alta. Cuando decidió rescatar a Goten, ya estaba preparado para morir. Así que, a sus ojos, el llamado ángel no era más que una mierda. Iba a luchar contra él hasta la muerte. Está bien si no lo crees. Te lo demostraré con mis acciones. Goten ahora está preso en el reino del vacío. Según la relación de tiempo entre el exterior y el reino del vacío, ha estado preso en el interior durante 75 años. Y si quiero ir a ese lugar y sacar a Goten, no puedo hacerlo solo. Necesito un dios de la destrucción y un Kai supremo que se unan a mí. Merno dejó de sonreír y luego dijo muy seriamente. Aunque su fuerza era mucho mayor que la de otros ángeles, en comparación con el gran sacerdote, todavía había una brecha muy grande. Por lo tanto, era imposible rescatar a Goten confiando en el poder de una sola persona. Por lo tanto, era necesario confiar en el poder puro de las leyes del dios de la destrucción y el supremo Kai. ¿El reino del vacío? ¿Qué es ese lugar? Goku y Vegeta se quedaron desconcertados por un momento. Nunca habían oído hablar de un lugar así. Sin embargo, las expresiones de Beerus y Whis cambiaron de repente. ¿Cómo me olvidé de ese lugar? Generalmente, los dioses que han cometido crímenes graves serían encarcelados en ese lugar. De repente, Beerus se dio cuenta. Tal vez era porque inconscientemente sentía que Goten era solo un mortal común y corriente, por lo que no pensaba en el reino del vacío. Pero incluso si lo pensaba, era imposible que un dios de la destrucción llegara a ese tipo de lugar. Hermano. Por favor, deja de hablar. ¿De verdad vas a separarte de padre y de los demás?
Si sigues haciendo esto, debo informarle este asunto a padre, le dijo Whis inmediatamente a Merno. Cuanta más gente estuviera involucrada en este asunto, más gente moriría. Esto era algo que no quería ver. Casi me olvido de ti, mi querido hermanito. Solía amarte más que a nadie y pensaba que eras el ángel más parecido a mí. Pero ahora parece que realmente me decepcionaste. Ni siquiera le dijiste la noticia a Lord Beerus. Merno miró a Whis decepcionado. Cuando el universo 13 todavía existía, él tenía la mejor relación con Whis. Este niño era como su propio seguidor, a menudo acudía a él. En ese momento, también sentía que Whis era muy similar a él, amable y cariñoso. Pero ahora, parecía que los dos eran completamente diferentes. A medida que pasaba el tiempo, Whis se parecía cada vez más a ese viejo gran sacerdote testarudo. No importa lo que digas, te detendré. Estoy haciendo esto para salvarte, dijo Whis muy serio. No quería que Zeno lo eliminara en el momento en que conoció a su buen hermano. ¿Y Beerus y los demás? Incluso si rescataban a Goten, ¿qué importaba? Al final, no podían escapar del destino de ser borrados. Si no hacían nada ahora, tal vez Goten aún pudiera salvarse. Deja de ser hipócrita. Ahora eres exactamente igual que ese anciano. Todos los días, solo sigues justificando las decisiones de ese niño pequeño y atendiendo todos sus caprichos. Si quieres denunciarlo, me temo que no tendrás esa oportunidad. Después de que la voz de Merno cayera, creó un portal a voluntad y el cuerpo de Whis fue absorbido directamente por él. Whis, quédate en el espacio entre las dimensiones y, cuando termine el asunto, podrás salir de forma natural. Dijo Merno, mirando el lugar donde Whis acababa de desaparecer. Luego se volvió hacia Beerus. Me ocuparé de todas tus heridas y tú irás a rescatar a Goten conmigo. Sin embargo, no mucha gente puede ir a ese lugar. El señor Beerus, el Supremo Kai y yo iremos. Merno miró a Goku y Vegeta. Aunque se los podía considerar la existencia más importante entre los mortales, si llegaban al reino del vacío, no podrían ayudar. Incluso podrían convertirse en una carga. Maldita sea. Parece que solo puedo confiar en ti. Beerus apretó los dientes. No tenían otra opción ahora. Después de tratar las heridas de Beerus, Merno invocó instantáneamente un portal. Luego, los cuerpos de los tres desaparecieron del reino del dios de la destrucción. Final del capítulo.